la palabra de Dios, mis hermanos. Vamos a ir esta tarde al libro de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Versículo 9. Ya que lo encuentre, si se puede poner de pie, por favor. Mateo 6, 9. Vamos a leer el versículo de esta noche, que es donde estoy predicando. Mateo 6, 9. ¿Ya lo encontró? Leámoslo juntos, hermanos. A las 3. 1, 2, 3. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, nuevamente bendice este mensaje. Ayúdanos a ser de bendición. Ayúdanos, Señor, a aprender de ti. Ayúdame a ser breve, claro y a ser tu instrumento, Dios. Pido que haya unción en el mensaje y haya, Señor, un temor a Dios, y Dios me des urgencia en predicar esta verdad. Me des compasión, me des, Señor, el poder de lo alto, me des gracia. Y Padre, que los oyentes igual escuchen con un oído atento y con deseo de poner en práctica. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Imagínense que somos transportados. Hacia atrás en la historia, al tiempo del rey Asuero, allá donde estaba Ruth, donde estaba Esther. Somos transportados al pasado y llegamos a la corte del rey Asuero, que era rey desde la India hasta Etiopía, sobre 120 provincias, un rey muy poderoso. Llegamos a este rey. ¿Qué haríamos, hermanos, si usted fuera transportado miles de años atrás y cayera a la corte del rey Asuero? ¿Cómo lo invocaría? ¿Cómo lo saludaría? ¿Cómo le hablaría? ¿Cómo se referiría a él? ¿Cómo se relacionaría con el rey Asuero? Sabemos que en tiempos bíblicos, si alguien se refería mal al rey, ¿qué le pasaba, hermanos? Lo mataban. Entonces, yo no quisiera ser transportado al tiempo del rey Asuero y ser dejado ahí en su corte real y de repente tener que hablar con el rey sin haber recibido instrucciones. ¿No creen, hermanos? Mira, así le vas a hablar al rey, así te vas a presentar, así de distancia vas a guardar esta posición, vas a tomar, le vas a decir estas palabras. Si está así, no vas a entrar. Si te invita, vas a ir, etcétera. Que me dieran instrucción, porque si no, me muero. No voy a llegar con el rey y decirle: hey bro, give me 5. O llegarle y darle la mano. No, sería inapropiado y sería buscar la muerte. Y porque era menester, era apropiado dirigirse a los reyes con todo respeto, con toda diligencia, con toda dignidad del rey. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto, hermano? Porque los quiero hacer pensar. Algunos dicen: pastor, yo ya salí de trabajar, ya apagué el cerebro. Espero que no lo haya apagado, hermanos. Porque queremos pensar que cuando llegamos al trono de la gracia, igualmente tenemos que acercarnos al Rey de Reyes y al Señor de Señores apropiadamente. ¿Verdad? No podemos acercarnos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, inapropiadamente, porque nuestras oraciones no van a ser eficaces, no van a ser eficientes. Nuestra oración no va a tener el efecto que Dios quiere que tenga. Por eso, cuando los discípulos se acercaron a Jesús, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y he estado predicando ya, este es el tercer miércoles en la serie del Padre Nuestro, donde estoy predicando la introducción, esto es la invocación. ¿Cómo invocamos a Dios? ¿Cómo vamos a invocar a Dios? Y hemos aprendido dos cosas
cuando se trata de invocar a Dios, la primera cosa es que vamos a invocar a Dios diciéndole, Padre nuestro. Si llegáramos con el rey Asuero, yo no sé cómo le llamaría al rey Asuero, realmente no sé. Diría, hola rey, ¿cómo está? Hola señor Asuero, hola su majestad Asuero, no sé cómo llegaría yo con el rey Asuero. ¿Usted sabe? Después me dice, pero yo no sé cómo llegaría con el rey Asuero. Quizá calladito, más bonito, ¿verdad? Nomás hacer una reverencia ante el rey Asuero, yo no sé, pero con el Dios del cielo, hermanos, con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Dios, Dios quiere que lleguemos a Él y le digamos, Padre nuestro. Así, lleguemos y entremos con esa confianza. ¿Por qué? Porque Dios quiere que entendamos que tenemos una relación con Él. No estamos hablando con un rey cualquiera, pero estamos hablando con nuestro papá, que es el Rey del universo, el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Padre nuestro. También vimos que cuando hablamos de Padre, entendimos cuando hablé de este mensaje que el Padre nos conoce a intimidad. Y cuando llegamos al Padre, no tenemos que pretender nada o poner un show, porque el Padre nos conoce, ¿verdad, hermanos? Y vemos que el problema en el tiempo de la oración, que Jesús enseñó la oración, el problema es que los fariseos les gustaba orar en público. Y que la gente los oyera y que la gente los viera. ¿Se acuerdan del fariseo, hermanos, que oró? Ese era el problema, que ellos querían ser vistos de los hombres cuando oraban. Y el Padre dice, no, esa forma de acercarte para que te vea la gente, no es la forma de acercarte en oración al Padre. Dice, cuando ores, ve a tu aposento y en secreto, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Tu Padre que te conoce al revés y al derecho, porque es tu Creador también, es tu Salvador. Padre nuestro que estás en los cielos, en la invocación. Cuando oramos que estás en los cielos, estamos orando a un Dios que tiene una posición sobre todas las cosas, sobre todas las autoridades y todos los potentados. Él está en el cielo y tiene una posición de autoridad total, y Él puede ayudarnos porque Él ve las cosas desde el tercer cielo, desde la eternidad, con una visión totalmente diferente, una perspectiva eterna y una perspectiva, hermanos, que está Él con sabiduría para darnos lo que necesitamos. Hoy voy a ver la tercera parte de la invocación y la última, cómo invocar al Padre cuando oramos, y es, Padre nuestro que estás en el cielo, después, santificado sea tu nombre. Esa es la parte que me va a ocupar en este mensaje, santificado sea tu nombre. Y esta parte de la oración habla que cuando nos acercamos a Dios, debemos acercarnos con reverencia. Tenemos que acercarnos con un sumo respeto, porque Él es santo. Él no es cualquier rey, cualquier persona. Él es santo, Él es Dios. Y por lo tanto debemos acercarnos a Dios cuando lo invocamos con adoración. La oración, hermanos, es o debe ser comenzada con adoración. La Biblia dice en Salmo 100. Salmo 100 dice la Escritura, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y luego dice, lo voy a leer directamente. Dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Cuando nos acercamos a Dios, debemos de acercarnos con una actitud de reverencia, de respeto y de adoración.
Por eso, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ahora, hermanos, voy a entrar al primer punto del mensaje. El primer punto del mensaje es explicar la palabra santificado. Esa palabra santificado está en el tiempo pasado. Si usted entiende un poquito de geografía, ¿no? Un poquito de gramática, se va a dar cuenta que santificado es pretérito. Y es algo que ya sucedió. Esto es, cuando yo me acerco a Dios, yo no lo hago santo, hermanos. O yo no lo hago importante por cómo me refiero a Él. Yo me acerco a Dios porque Él es santo. Él es santo eternamente. Él es santificado. Y ahí vemos que esa palabrita santificado en el español no se ve claro, pero en el griego sí se ve claro, hermanos. En el griego está hablando de un verbo que está en el pretérito, y no solamente un verbo que está en el pretérito, pero es muy interesante. Este verbo habla de una acción que ya sucedió, algo que ya sucedió desde la eternidad. Él es el Dios santo. Por lo tanto, cuando yo me acerco a Dios, yo me estoy acercando a un Dios que ya es santo. Por lo tanto, yo debo de acercarme a Dios y santificarlo. ¿Sí? Él, hermanos, es santo, yo debo de santificarlo. ¿Por qué? Porque yo debo de tratarlo a la altura de su dignidad. Yo debo de tratarlo reconociendo quién Él es. Y por lo tanto, esa palabra santificado está hablando de reconocer que Él merece toda la gloria y toda la honra. Si usted ve, por ejemplo, Juan 12:28, vea conmigo Juan 12:28. Podemos ver que cuando Cristo oraba, vamos a ver Juan 12:28. Note lo que dice Cristo al Padre. Cristo nos da el ejemplo perfecto de oración, porque Él es Dios. Leámoslo juntos, hermanos, a las 3. 1, 2, 3. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Padre, glorifica tu nombre. Santificado sea tu nombre. Glorificado sea tu nombre. Enaltecido sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Esa es la actitud del que ora, el que se acerca a Dios, que nos acercamos a invocar a Dios con una actitud de glorificarlo, de alabarlo, de enaltecerlo, hermanos. Vea lo que dice 1 de Pedro 4:11, por favor. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese, dice la Biblia, hermanos, dice la Escritura, acérquese, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Santificado sea tu nombre. Debemos acercarnos a Dios con la intención, cuando lo invocamos, de que Él sea glorificado, de que Él sea adorado, de que Él sea enaltecido. Vea conmigo 1 Corintios 10, 31, por favor. 1 Corintios 10, versículo 31. Ese versículo algunos lo podemos recitar de memoria. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hablando de que todo lo que hagamos, comamos, bebamos o hagamos cualquier otra cosa, lo hagamos todo para la gloria de Dios. ¿Cuánto más la oración, hermanos? Cuando oremos, dice la Biblia, debemos invocar al Padre con esa actitud de glorificarlo, de alabarlo, de reconocer quién Él es. Ahora, santificado. Esa es la definición de la palabra santificado.
Esa palabra está hablando, como ya les dije, de todas estas verdades. Pero ahora sigue otra cosa bien interesante. Santificado sea tu nombre. Sea tu nombre. Esa palabra nombre, hermanos, es muy interesante porque cuando vemos en la Biblia las oraciones, estaba estudiando las oraciones de algunos hombres en las Escrituras. Y cuando vemos sus oraciones, vemos que ellos entendían este concepto, aunque no les había enseñado Jesucristo a orar, pero entendían el concepto de acercarse a Dios. Vamos a ver diferentes hombres que oraron así, con este mismo sentir que está predicando, enseñándonos el Señor en su palabra. Vamos a ver la oración de Abraham. Vamos a ver la oración de Abraham. Vea conmigo, por favor, hermanos. Vamos a Génesis 15. Génesis 15. Génesis 15, versículo 2 y 3. Génesis 15, versículo 2 y versículo 3. ¿Lo encontramos? Ok. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Génesis 15, versículo 2 y 3. Vamos a leerlo junto a las 3. 1, 2, 3. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? ¿Quién es el que está orando? Abraham. Está orando con Dios, con el Señor Jehová. Y note lo que dice, la oración de Abraham en los primeros versículos dice: y respondió Abraham, Señor, ¿qué dice? Jehová. Aquí está diciendo Señor Jehová. Y saben, si usted va al hebreo en la Biblia, va a encontrar que cuando se acerca Abraham a orar, él está diciendo Adonai Yahvé. Adonai Yahvé. Y hermano, cuando estos hombres oraban al Señor, entendían lo que estaban diciendo. No eran nombres aleatorios. Recuerde que una cosa que el Señor dice cuando oremos: no usemos vanas repeticiones. Esto es, no digamos nada sin pensar, sino pensemos lo que estamos diciendo a Dios. Abraham le dijo a Jehová, le dijo Adonai Yahvé. ¿Qué significa la palabra Adonai? La palabra Adonai significa, hermanos, el dueño de todas las cosas. Tú eres el dueño de todas las cosas. Tú me puedes dar un hijo. Tú puedes hacer un milagro. Tú puedes obrar en mi esposa que es estéril y manifestarte para que ella pueda concebir y dar a luz un hijo. Tú puedes hacerlo. ¿Verdad, hermanos? Tú eres Adonai. Tú eres el dueño de todas las cosas, del ganado en las 1000 colinas. Tú eres el dueño del universo. Tú eres Adonai. Pero después la siguiente palabra que Dios usa, hermanos, es la palabra Yahvé. Y cuando hablamos de la palabra Yahvé, esa palabra es muy interesante. Esa palabra Yahvé es una palabra que nos habla de unas cosas tan profundas, tan hermosas. Esta palabra Yahvé nos habla del nombre personal de Dios. Y este nombre, hermanos, es un nombre que tiene que ver con la verdad que Dios está presente con su pueblo. Enfatiza la autoexistencia inmutable de Dios. Esto es, Yahvé está hablando del Dios que era, el Dios que es y el Dios que será. Una existencia inmutable que no cambia a través de los siglos. Esa palabra Yahvé está hablando también, hermanos, de que asegura la presencia de Dios con su pueblo. Esto es, Señor Yahvé, tú estás con tu pueblo, tú estás con nosotros, nunca nos vas a dejar. Pero también se relaciona con el poder de Dios a favor de su pueblo y de su fidelidad al pacto que hizo con ellos desde el comienzo. Entonces, cuando Abraham dijo Adonai Yahvé, él estaba diciendo cosas muy hermosas, hermanos, cuando se acercó con Dios. Santificado sea tu nombre. Ese fue Abraham. Tengo en mis notas varios, no voy a alcanzar, pero me gusta tener material de más. Les voy a escoger otro, hermanos.
vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver la oración de Jacob. La oración de Jacob. Vamos a Génesis 32. Génesis 32, más adelante. Génesis 32. Ahí en Génesis 32. Y mire lo que dice este versículo. Génesis 32, en el versículo 9. ¿Ya estamos allí? Vamos a leerlo juntos, a las 3. 1, 2, 3. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Si usted va a Génesis 32, versículo 9, va a encontrar que en estas palabras, si usted ve al original, cuando dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre, esa palabra Dios es la palabra Elohim. La palabra Elohim. Después, Dios de mi padre Abraham y de mi padre Isaac. Cuando dice ahí la palabra Isaac, Jehová, es el primer Dios después de Jacob es la palabra Elohim. La palabra Jehová después de Isaac es la palabra Yahvé. Entonces, cuando está orando Jacob, está diciendo Elohim, Yahvé. Elohim. La palabra Elohim, hermanos, es muy interesante. Esa palabra Elohim es una palabra preciosísima porque es un plural trinitario. Usted sabe que Elohim en el principio creó Dios, los cielos y la tierra, es la palabra Elohim. Está hablando de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios del Espíritu Santo. Elohim es un plural trinitario, un nombre compuesto por El y Ohim, que son dos partes de la palabra compuesta, y está hablando de un Dios trinitario, un Dios triuno. También habla de un plural majestático, hablando de un rey. También esta palabra Elohim habla, hermanos, de el Dios fuerte. Cuando hablamos de Elohim, estamos hablando del Dios fuerte. El Dios que tiene todo el poder, toda la fuerza. Se relaciona con su grandeza y sus hechos poderosos. Cuando hablamos de Elohim, se usa para describirlo como el Dios de toda la tierra, el Dios de toda carne, Jeremías 32, 27, el Dios de los cielos, Nehemías 2, 4, y el Dios de dioses y Señor de señores, Deuteronomio 10, 17. Y puedo seguir. Pero cuando estaba Jacob orando, ahí en el versículo 9, dijo Jacob, Dios, Elohim, así está invocando a Dios. Y dijo Jacob, Dios de mi padre, Elohim. Y después, más adelante, Isaac, Jehová que me diste, Dios de mi padre, Isaac, Jehová, ahí es la palabra Yahvé. Ya vimos qué significa Yahvé, hermanos. Así está Jacob invocando a Dios, hermanos. Qué importante es invocar, ¿verdad, mi amado hermano? Si tú llegas a casa y llegas con tu esposa y dices, vieja chancluda, ¿qué hay de comer? Más vale que te vayas corriendo con la cola entre las patas, ¿verdad? Porque no vas a comer. Así no se habla a tu esposa, ¿verdad? Pero si llegas, mi amorcito, cómo te extrañé, te amo, y de corazón. No de boca para afuera, pero de corazón. Preciosa, mi amada, la reina del hogar, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo puedo ayudarte? Mira, mi amor, siéntate a comer, que te hice un plato que te gusta. ¿Ve la diferencia? ¿Cómo invocamos? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo empezamos a hablar? Hermano, Dios no es menos de lo que estoy esta tarde predicando. Dios nos dice que cuando oremos, lo invoquemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cuando leemos en la Biblia los nombres de Dios, hermanos, hay cientos de nombres de Dios. Ahorita les estoy mencionando apenas 3, pero hay muchos nombres de Dios en hebreo y en griego.
Y cada nombre significa algo. Dios no nada más tiene, usted ve mi acta de nacimiento, tengo dos nombres, mi nombre primero, mi nombre segundo, o middle name, como llaman en inglés, segundo nombre en español, y ya, pero no hay más nombres. Hay gente que tiene más nombres, 3 o 4, pero Dios tiene muchos nombres, porque su nombre, hermanos, es santo, su nombre es precioso, su nombre es digno, su nombre es sobre todo nombre. Por eso cuando lo invocamos, cuando nos acercamos a orar con Dios, debemos de invocar, acercarnos a Dios, invocarlo con adoración, con alabanza y de corazón. Le voy a dar otro ejemplo más de la oración. Por ejemplo, aquí vemos este precioso, hermanos, Daniel 9:4. Daniel 9:4, vamos a Daniel capítulo 9, versículo 4. Un hombre que oraba, estaba estudiando Daniel porque él oraba mucho, él era un hombre de oración. Y ahí en Daniel capítulo 9, versículo 4, vemos en las escrituras, Daniel 9:4. Daniel 9:4, note lo que dice la palabra de Dios. Yo oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Qué le parece eso como invocación? Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Pero esto que está orando Daniel es la invocación, es santificado sea tu nombre. Traducido a Daniel, tiempos del Antiguo Testamento. Y cuando Daniel está diciendo esto, él está diciendo después, dice versículo 4, y oré a Jehová mi Dios. Ahí la palabra Dios es, oré a Jehová, la palabra Jehová es Yahvé. Mi Dios es la palabra Elohim. Después hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios, Adonai, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia. Aquí, entre todas estas palabras, dice en el versículo Dios, ahora Señor Dios, grande. Esa palabra Dios, antes de grande, es la palabra Él. La palabra Él es un nombre de Dios, donde viene Elías, Eliseo, todos esos nombres con Él. Tiene que ver con la raíz del nombre de Dios. Y esa palabra Él, hermanos, habla del poderoso, habla de, no es Elohim, pero es Él. La palabra Él tiene que ver con poder y con un Dios que guarda los pactos y tiene poder para guardar los pactos. Como vemos en el versículo 4, dice: Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto. ¿Por qué guarda el pacto? Porque Él es Dios poderoso, hermanos. Y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Qué bendición ver que aún en el Antiguo Testamento, hombres como, ya vimos a Abraham, vimos a Jacob, vimos a Daniel. No le leí, hermanos, tengo aquí como 10 oraciones que estuve estudiando. La oración de Eliezer, la oración de Moisés, la oración de Josué, la oración de Ana. Cuando Ana invocó a Dios y lo santificó en la oración, ella dijo: Yahvé Seboaz. Elías, él dijo Yahvé Elohim. Jesús, cuando oró a su Padre, hermanos, es muy interesante. Vamos a Juan 17:1. Juan 17:1. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Juan 17:1 dice, Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre. Él lo invocó como Padre. Y ahí la palabra Padre es la palabra pater en griego. Y esa palabra pater se refiere, hermanos, a lo que he estado predicando, de aquel que nos conoce, de aquel que nos ama, de aquel que es nuestro Padre celestial. No es solamente un título, pero es una relación que tenemos con Él. Él es nuestro Padre. Cuando oramos, santificado sea tu nombre, recuerda, hermanos, que el nombre de Dios no solamente tiene que ver con sus nombres, pero también con sus atributos. Los atributos que están bajo el nombre de Dios es que Él es santo. Ese es el nombre
en el que Dios quiso que se le conociera especialmente en el Antiguo Testamento. Por eso Isaías dijo: santo, 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 porque Dios es santo. Pero también cuando pensemos: santificado sea tu nombre, su nombre tiene que ver con los atributos que respaldan su nombre, y Dios es omnipotente. Esto es un atributo, hermanos, que habla de que Dios tiene todo el poder para hacer su voluntad y hacer lo que Él quiere hacer, porque Él es soberano. Dios es omnisciente. Esto quiere decir que Él sabe todas las cosas y para Él no hay nada escondido. Él tiene todo el conocimiento infinito y eterno. Cuando decimos santificado sea tu nombre, el nombre de Dios tiene que ver con su atributo de la omnipresencia, que Dios está presente siempre, en todos los lugares, en todo el tiempo. Para Dios no hay espacio ni limitación, hermanos. Dios es eterno. Tiene que ver con su nombre, que es santificado. Berkhoff define el atributo de la eternidad como aquella perfección de Dios por la cual Él se eleva por encima de todos los límites temporales y toda la sucesión de momentos, y posee el todo, y Él posee todo de su existencia en un presente indivisible. Él es inmutable, tiene que ver con su nombre. Él no cambia. Dios, hermanos, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es infinito. Quiere decir que, hermanos, la infinitud de Dios significa que Dios no tiene linderos ni límites. El universo, hermanos, no lo puede contener. No hay espacio que lo pueda encerrar. Él es eterno, Él es bueno, Él es fiel, hermanos, y lo puedo seguir diciendo todo lo que tengo. Pero ciertamente, amados hermanos, cuando oramos e invocamos a Dios, tenemos que acercarnos entendiendo que Él es digno de acercarnos con adoración. No tenemos que darle una lista: Señor omnipotente, omnisciente, infinito. Lo puede hacer si usted quiere. Pero vemos cuando oró David en la Biblia. Aquí tengo la oración de David en el primer libro de Samuel 23:2. Él se refirió a Dios como Yahvé, el Dios eterno. Cuando, hermanos, oró Elías en 1 Reyes 18, 36 y 37, que hizo caer fuego del cielo, él se refirió a Dios, dijo: Yahweh, Elohim, Elohim, Yahweh. Y pum, cae fuego del cielo. La invocación. Padre, gracias por tu palabra. Bendice esta noche lo que se ha predicado, lo que se ha enseñado, y te pido, Dios, que bendigas a cada uno de los oyentes que estamos aquí, que estamos aprendiendo cómo invocar tu nombre, Señor, cómo acercarnos a la oración. Y ciertamente, Señor, yo no sabría cómo invocar a un rey si fuera transferido a tiempos bíblicos en el Antiguo Testamento, pero sí sé cómo invocar a mi Padre, porque estoy aprendiendo cómo orar, Señor, en la palabra de Dios. Pido que nos ayudes a acercarnos a ti con reverencia, con respeto y de acuerdo a tu dignidad, Señor, entendiendo que tu nombre es santo y tiene que ver con todos los nombres que están en la Biblia, pero también con todos los atributos, tanto naturales como especiales, que respaldan el nombre de Dios. Ayúdanos a acercarnos a ti, Señor, con ese entendimiento, con ese corazón de adoración y de exaltación a tu nombre. Gracias, Dios. Ayúdanos a orar cada vez más apropiado y digno de ti, Señor, porque tú eres Dios y tú nos escuchas, aunque a veces no oremos perfectamente. Tú nos escuchas porque tú nos amas, pero quieres, Señor, que nos enseñaste a orar por una razón, para que pongamos atención a estas palabras y podamos referirnos a ti y hablar contigo, Señor, de una manera bíblica y muy eficaz y eficientemente. Gracias, Dios, por esta noche. Bendice el resto de la tarde y visítanos, Señor, cuando oremos. Ayúdanos a orar de corazón. Te lo suplico en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a